Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Jueves 9 de noviembre. Vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Oremos. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu Iglesia la gracia que les has otorgado, para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Araba, entrarán en el mar de aguas saladas, y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente, vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque lo riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 45. Un río alegra la ciudad de Dios. Un río alegra la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra la ciudad de Dios. Un río alegra la ciudad de Dios. Su morada el Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra la ciudad de Dios. Aleluya, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes.
A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después, intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?» Jesús les respondió: «Destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea nuestro templo espiritual, donde todos somos piedras vivas y formamos parte de él como piedra de fundamento. Aleluya. Les saluda, hermanos, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, recordándoles que, como todos los jueves, nuestro pensamiento va hacia el Santísimo Sacramento, que no podemos ir a pasar la hora de adoración por el tráfico, porque, en fin, pero bueno, hagamos un esfuerzo. Hay mucha gente que puede y simplemente cruzar la calle y no lo hace. Y sobre todo, hermanos, espiritualmente, hinquémonos delante del Santísimo, porque Cristo está presente en su cuerpo, alma, sangre y divinidad. Los protestantes han perdido esto. Los evangélicos no lo tienen. No creen en creer. Démosle gracias a toda esta fe católica. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy la Iglesia celebra una fiesta muy interesante, la dedicación, o sea, la consagración, que no es la bendición, es algo más, de la Basílica de San Juan de Letrán. Hay en Roma una iglesia muy antigua, del tiempo de los romanos, después fue hecha cristiana, la Basílica de San Juan de Letrán. Esa es la cátedra del Papa. El Papa vive en el Vaticano, la Basílica de San Pedro, porque está San Pedro, pero en San Juan de Letrán, ahí tiene el Papa, pues como quien dice, su lugar de enseñanza, en fin. La idea es el templo. Hoy se nos habla del templo. Un templo que ya estaba prefigurado en el Antiguo Testamento, como dice el libro del profeta Ezequiel. Fui a la entrada del templo y entonces del templo surgía agua abundante y esa agua viva del templo podía dar vida al mar de las aguas muertas, de las aguas pútridas, o sea, el famoso mar muerto, ¿no? Ustedes ven que el río Jordán quiere decir corriente, llega al mar muerto. Bueno, en fin, es una figura con la cual el profeta quiere hablar de alguien que es el templo vivo de Dios, que es Jesucristo. Jesucristo, como se revela en el Evangelio, que Él va, saca a los vendedores del templo, porque dice que hicieron un mercado de la casa de su Padre. Y dice uno, Jesús es violento. No, Jesús no le pegó a nadie, pero Jesús dijo, esto no está bien. Yo conozco una persona que dice, yo voy a un templo que tiene visión empresarial y dan cátedras de economía del ministerio evangélico. Todo es dinero.
Todo es ver cómo se gestiona esto. Es una pena. Evidentemente la iglesia tiene que caminar también con lo material, pero para muchos es fuente de enriquecimiento los megatemplos, las casas de Dios y demás lugares. Ustedes saben perfectamente eso. Eso no tiene que señalarlo uno, sino que se muestra solo. Jesús habla del templo de su cuerpo, ese cuerpo que fue atravesado con la lanza, y de ahí salieron 2 sacramentos: agua y sangre, bautismo y Eucaristía. Por eso nosotros somos parte del templo espiritual de Cristo. Tenemos templos católicos, claro que sí, lugares consagrados como la Basílica de Letrán, pero somos también las piedras del nuevo templo de Dios. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos: ¿ese templo del que surge agua que da vida, recordamos que es Cristo, fuente del agua viva? ¿Vamos a Cristo a saciar nuestra sed o andamos tomando agua sucia y envenenada del vicio, de la vanidad, de la mentira, de los espectáculos del mundo? Y la segunda pregunta es: ¿realmente nos sentimos parte del cuerpo de Cristo? La persona me dijo: la familia de fulano, todos hicieron evangélicos, ahí ellos, qué pena. Hay que sentir pena por esta gente, ¿no? Porque se ha separado del verdadero templo del Señor. Ha dejado de ser piedra viva y ahora son 48.500 iglesias. Esta es una broma, esta es una burla. ¿Tenemos pena de aquellos que han dejado de ser parte del templo de Cristo, su cuerpo vivo que se nutre de la Eucaristía? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es un templo que fue destruido y al tercer día se levantó de entre los muertos, y le decimos: oh Cristo, tú eres nuestro nuevo templo, el templo espiritual del que formamos parte desde niños gracias al bautismo. No permitas, Señor Jesús, que haya divisiones en tu templo. No permitas que haya quienes dejen la fe católica como si no les importara y no ganan sino que pierden la unidad y se convierten en miles de templos que si falta de Eucaristía no lo son. Danos la unidad y danos siempre esa agua viva que eres tú mismo, oh Cristo, templo nuevo del Dios vivo. Amén. En la contemplación de hoy dice el Salmo, ciertamente esta frase que es tan importante, el Salmo lo dice, 45, un río alegra la ciudad de Dios. Un río alegra la ciudad de Dios. Ustedes saben que vivimos en un país maravilloso, hay mucho río, mucha agua, pero allá en las tierras de Cristo, el agua es un tesoro casi como el oro, porque hay muy poca agua. Entonces un río alegra la vida, arregla la ciudad. Las ciudades se hicieron a la par de los ríos y todavía sucede así. El agua. Papa Francisco dice cuidar el agua, cuidar el mundo, pero este es el río espiritual. Entremos en un momento de silencio. Imaginemos un río que corre, pero no es agua cualquiera, es agua viva, capaz de darle vida a lo que está muerto. Río de agua viva es el mismo Señor Jesús. De su costado sale la Eucaristía y el bautismo. Entrando en el silencio de la contemplación, imaginando ese río maravilloso, decimos: un río alegra a la ciudad de Dios. Hoy finalmente en la acción queremos ante todo alegrarnos. Nosotros fuimos también rociados o bañados o al fin un poquito de agua. No hay que irse a un río como hacen los hermanos separados, a un lago a meterse en el agua. En fin, ya el sacerdote con un poco de agua nos da el agua viva que es Jesucristo. Entonces ya tenemos esa agua, hay que desear que otros la reciban. Y ese es el segundo objetivo hoy. Cuidado con los que hacen del templo de Dios mercado, tienda, banco, empresa de préstamos, porque en eso se convierten estas iglesias falsas iglesias sin Eucaristía. Y naturalmente, hermanos, pues también sería un tercer objetivo recordar que nos alimentamos del cuerpo y de la sangre de Cristo.
He ahí la fuente de la vida. He ahí el pan escondido. He ahí ese manantial de agua viva que no nos falta. En la fe católica, preocupémonos de aquellos que lo han perdido. Jesucristo, río de agua viva, a ti te decimos, infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.